Al volver de un viaje, un camionero se quedó de piedra al ver a una niña corriendo descalza sobre la nieve. Se detuvo, la tomó en brazos y la llevó a la cabina para que entrara en calor. Después de beber un chocolate caliente y abrigarse, ella le susurró: «Tío, te contaré un secreto, pero prométeme que no me devolverás con mi mamá». Javier y Sofía García llevaban casados 15 años, pero en todo ese tiempo no habían logrado ser padres. Se habían sometido a todo tipo de pruebas juntos, pero los médicos solo se encogían de hombros. Sofía lo había intentado todo. Incluso una vez acudió a una echadora de cartas. «Tendréis un hijo, pero llegará a vuestra familia a través de las lágrimas», le dijo la mujer, despidiéndola con un gesto de la mano. Sofía estaba de pie junto a los fogones, dándole la vuelta a unas magdalenas en la sartén. Fuera, los copos de nieve caían lentamente, posándose en el alféizar de la ventana como una fina capa blanca. La mañana de diciembre era gélida, pero dentro del apartamento se sentía un ambiente cálido y acogedor. A ella siempre le había encantado esta época del año, el ajetreo prenavideño, el olor a pino y a mandarinas, la ilusión de las fiestas. Aunque en los últimos años, esa celebración se sentía cada vez más incompleta, como si a sus vidas les faltara algo esencial. Mientras ponía la mesa, Sofía ajustó mecánicamente las servilletas y colocó los platos. 15 años con Javier. 15 años de esperanzas, intentos y revisiones en clínicas. Al principio, creían que era cuestión de tiempo. Luego, empezaron a buscar una causa, visitando un médico tras otro. Pero la respuesta era siempre la misma: ambos estáis perfectamente sanos. A veces, simplemente, pasa, susurró Sofía, mirando su reflejo en el cristal del armario de la cocina. Menudo consuelo. Se acercó de nuevo a la ventana y contempló los tejados nevados de las casas vecinas. El manto blanco yacía liso, intacto, puro. A lo lejos, se oían las risas de unos niños jugando con sus trineos. Sus voces le llegaban amortiguadas, como si provinieran de otro mundo. Apoyó la frente en el cristal frío y cerró los ojos. Faltaba poco para la Navidad. Otro año que terminaba, otro que empezaba. Y con él, las mismas esperanzas de siempre. «Buenos días, cariño», resonó a su espalda una voz familiar. Sofía se sobresaltó y se dio la vuelta. Javier estaba en el umbral de la cocina, despeinado, con una vieja camiseta de andar por casa y pantalones de chándal. Le sonreía, y esa sonrisa le reconfortó el alma. Ahí estaba su Javier, alto, fuerte, con las primeras canas asomando en las sienes, tan fuerte y fiable. Su apoyo. Él se acercó y la abrazó por la espalda, apoyando la mejilla en su pelo. «¿En qué pensabas?», le preguntó en voz baja. «En nada en especial». Sofía se giró hacia él y le devolvió la sonrisa. Miraba la nieve. «Es preciosa», coincidió Javier, besándola en la coronilla. «Qué bien huele. El desayuno está listo». Lo besó en la mejilla y lo tomó de la mano para llevarlo a la mesa. «Siéntate, antes de que se enfríe». Javier se sentó y se estiró con ganas hacia las magdalenas. Sofía le sirvió un café y le acercó la miel y la mermelada. Comieron en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la mañana y de su mutua compañía. Pero Sofía sentía como crecía una inquietud en su interior. Hoy era un día especial. Llevaban mucho tiempo planeando esa noche. «Hoy vamos al teatro», dijo al fin, incapaz de contenerse. Javier levantó la vista y sonrió de oreja a oreja. «Claro, ya he comprado las entradas». Sacó 2 billetes del bolsillo del pantalón y se los tendió sobre la mesa. Sofía los tomó como si fueran un tesoro. Era un estreno. Llevaba tanto tiempo soñando con ir a esa obra. La última vez que habían ido al teatro fue hacía más de un año, y a él lo llamaron para una ruta en mitad del segundo acto. «¿De verdad podremos pasar la noche juntos?», susurró ella con una sonrisa radiante. Y en esa sonrisa había tanta esperanza que Javier sintió una punzada de remordimiento. Llevaba 20 años trabajando como camionero. El sueldo era bueno, pero los horarios eran impredecibles. A veces, las rutas se alargaban una semana, otras, lo llamaban en mitad de la noche. Sofía nunca se quejaba, pero él veía cuánto echaba de menos su presencia, cómo se aburría y cómo, cada vez que lo despedía, intentaba ocultar la preocupación en sus ojos. «Te lo prometo. Hoy estaremos juntos», dijo él con firmeza. Sofía apretó las entradas en su mano y asintió. Quería creerle con todas sus fuerzas. «¿Sabes? Hasta me he comprado un vestido nuevo», confesó ella, con una mezcla de timidez y alegría en la voz. «Llevaba mucho tiempo queriendo darme un capricho. Estoy seguro de que estarás preciosa». Javier extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella con la suya,
como siempre. Sofía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Por qué unas palabras tan sencillas le daban ganas de llorar? Quizá porque en los últimos años se había acostumbrado a tomarse todo con cautela, sin permitirse alegrarse antes de tiempo. Javier, nos echo tanto de menos, dijo en voz baja. Nuestras noches para los dos. Creo que hemos olvidado cómo es. Simplemente, estar juntos. Lo sé, le apretó la mano con más fuerza. Perdona. El trabajo. No te culpo, lo interrumpió ella rápidamente. Es solo que hoy será una noche especial. La he esperado tanto tiempo. En ese momento, el teléfono de Javier, que estaba sobre la mesa, empezó a sonar. El sonido agudo y exigente rompió la acogedora quietud de la cocina. Javier se estremeció y miró la pantalla. Carlos. Sofía sintió que se le encogía el estómago. No, por favor, susurró. No lo cojas. Su voz sonaba suplicante, casi desesperada. Lo miraba con los ojos muy abiertos, en los que se leía una plegaria. Ahora no. Hoy no. Que al menos esta noche sea nuestra. ¿Y si es algo importante? Javier se encogió de hombros, con un matiz de disculpa en la voz. No puedo más. Javier, el tono de Sofía era casi irreconocible. Por favor. Pero él ya había descolgado. Diga. Carlos. Sí. Te escucho. Sofía bajó la mirada al plato. Las magdalenas de repente le parecieron insípidas. El café se había enfriado. Escuchaba a Javier hablar y, con cada palabra, sentía como su pequeña y frágil felicidad se desmoronaba. ¿Qué dices? ¿De verdad? En la voz de Javier había una sorpresa y una alegría sinceras. Carlos. Enhorabuena. Un hijo. Eso es fantástico. Sofía apretaba los dedos alrededor del asa de la taza. Un hijo. Carlos había tenido un hijo. Se alegraba por él. Claro que sí, Carlos era un buen hombre. Él y su mujer llevaban mucho tiempo esperando un bebé. Pero, ¿por qué esas palabras le causaban tanto dolor? ¿Por qué cada vez que alguien cercano se convertía en padre, se sentía como si le recordaran su propia insuficiencia? Javier sonreía mientras escuchaba a Carlos, pero sus ojos estaban tristes. Comprendía lo que sentía su mujer. Veía cómo se había tensado, cómo había palidecido. Claro, lo entiendo, continuó. Necesitas estar con tu familia. No te preocupes. Te cubro yo. Vale. Hablamos en una hora. Colgó el teléfono y miró a Sofía. Ella no levantaba la vista. Javi, lo prometiste, su voz sonó débil, pero cargada de dolor. ¿Y el teatro? Finalmente. Levantó la mirada. Y Javier vio lágrimas en sus ojos. Aún no habían caído, pero brillaban en sus pestañas, listas para rodar por sus mejillas en cualquier momento. Cariño, es necesario, empezó él. Entiéndelo. A Carlos le ha nacido un hijo. Quiere estar con su mujer en el hospital. Pasar estos primeros días juntos. No puedo decirle que no. Es su primer hijo. Y yo. Sofía bajó la vista. ¿Y nuestra noche? Pues llévate a Marta, sugirió Javier. Y al instante se dio cuenta de lo estúpido que sonaba. Para que no se pierdan las entradas. Sofía sintió como las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Se las secó rápidamente con la mano y se levantó de la mesa. Así que es eso, su voz temblaba. De nuevo. El trabajo es más importante. Sophie, no digas eso. Javier también se levantó e intentó abrazarla. Pero ella se apartó. Tú sabes que yo nunca. Lo sé, le interrumpió. Lo sé todo. El trabajo. El dinero. La responsabilidad. Lo entiendo. Pero ¿por qué siempre es así? ¿Por qué cada vez que planeamos algo juntos, algo sale mal? No es siempre, replicó Javier. Pero su voz sonaba insegura. No. Siempre. Sofía se giró hacia él. El mes pasado íbamos a ir al cumpleaños de mi hermana. Te fuiste de viaje. Hace 2 meses planeamos una escapada de fin de semana al campo. Volviste el domingo por la noche. Agotado. Y ahora el teatro. Pensé que lo entenderías. Javier se pasó una mano por el pelo. Es nuestro pan. Nuestro sueldo. Lo entiendo, asintió Sofía. Lo entiendo todo. Pero eso no lo hace más fácil. Javier. Para mí no es más fácil. Cogió las entradas de la mesa y las miró. Eran tan bonitas. Con letras doradas en relieve. Había esperado tanto esa noche. Y ahora se había convertido en una decepción más. Llamaré a Marta, dijo en voz baja. Quizá ella pueda venir. Javier se acercó a ella y la abrazó por la espalda, estrechándola contra sí. Perdóname, le susurró al oído. Te prometo que la próxima vez. No lo prometas,
Sofía negó con la cabeza. No prometas lo que no puedes cumplir. Permanecieron así, en silencio, durante unos minutos. Fuera seguía nevando. Los niños reían. En algún lugar arrancaba un coche. La vida seguía su curso, ajena a su pequeña tragedia. ¿Cuándo te vas?, preguntó Sofía finalmente. Esta noche, respondió Javier. Tengo que estar en el almacén a las 8. Es una ruta larga. 2 o 3 días. De acuerdo. Se soltó de su abrazo y se giró hacia él. Te prepararé comida para el viaje. Haré tus empanadillas favoritas. Sophie, no tienes por qué. Sí, tengo que hacerlo. Sonrió, pero fue una sonrisa triste. Soy tu mujer. No, ¿no se supone que debo cuidarte? Javier le tomó el rostro entre las manos y la besó en la frente. Eres la mejor, dijo en voz baja, y no te merezco. Claro que me mereces. Sofía le acarició la mejilla. Es solo que a veces siento que hemos olvidado por qué estamos juntos. Que además de la rutina y el trabajo hay algo más. No lo he olvidado. Javier la abrazó con más fuerza. Y te juro que lo arreglaré todo. Volveré del viaje. Me pediré unos días libres y nos iremos a algún sitio. Solo tú y yo. ¿Trato hecho? Trato hecho. Sofía asintió, hundiendo el rostro en su pecho. Quería creer con todas sus fuerzas que esta vez sería diferente, que de verdad podrían pasar tiempo juntos. Como antes, cuando acababan de casarse. Entonces no necesitaban ni teatros ni restaurantes. Les bastaba con estar el uno junto al otro. Te quiero, susurró Javier. Y yo a ti, respondió Sofía. Y era verdad. A pesar de todo. El aire de la noche era gélido y punzante. Sofía, envuelta en un abrigo grueso, observaba en el patio cómo Javier metía las bolsas en el maletero del coche. Siempre se preparaba a conciencia. Un termo, comida para varios días, ropa de repuesto, la documentación. El ritual de siempre antes de cada ruta. Te voy a echar mucho de menos. Sofía se acercó a su marido y lo abrazó, apoyando la mejilla en su hombro. Javier se giró y la abrazó con fuerza. Ella se sentía tan pequeña en sus brazos, frágil y suya. Te lo prometo. El tiempo pasará volando. La besó en la coronilla. Ni te darás cuenta. Claro que me daré cuenta, susurró Sofía. Siempre te echo de menos. Javier se inclinó y la besó en los labios. Un beso tierno, delicado, como si se despidiera para mucho tiempo. Te llamaré en cuanto llegue, prometió. Y te llamaré cada noche. Lo sé. Sofía intentó sonreír. Conduce con cuidado. Las carreteras están resbaladizas. Iré con cuidado. Javier le acarició la mejilla. No te preocupes. Sofía volvió a entrar en casa y sacó de la nevera un tupper con empanadillas. Las había estado horneando todo el día para distraerse de los pensamientos tristes. De pisto, de atún, de carne, todas las que a Javier le gustaban. He preparado tus empanadillas favoritas para el camino. Le tendió el recipiente, y esta vez una sonrisa genuina apareció en su rostro. Javier lo tomó y miró dentro. Sophie, eres una maga. Sus ojos se iluminaron. ¿Pero cuántas hay aquí? Gracias. Mi amor. También hay bocadillos para mañana, añadió Sofía. Y manzanas. Me cuidas como si fuera un niño pequeño. Javier se rió y volvió a abrazarla. Porque te quiero. Sofía se acurrucó contra él. Vuelve pronto. Javier se subió al coche. Le dijo adiós con la mano y arrancó el motor. Sofía se quedó de pie, viendo cómo el coche salía del patio. Doblaba la esquina y desaparecía de su vista. Solo entonces se dio la vuelta y entró en casa. Javier llegó al almacén en 40 minutos. El enorme edificio gris a las afueras de la ciudad estaba iluminado por potentes focos. Varios camiones ya esperaban junto a los muelles de carga. Los trabajadores iban y venían, acarreando cajas y palés. Hola, Javier, lo saludó Manuel, el encargado, asomándose por la ventana de su oficina. Ya están cargando tu camión. Los papeles están listos. Ahora mismo subo. Javier cogió la carpeta con la documentación del coche y subió a la oficina. Manuel le entregó los albaranes, la hoja de ruta y el itinerario. Lo de siempre, dijo, golpeando la mesa con un lápiz. Llegas al destino. Descargas en el almacén y vuelves de vacío. La carretera está bien. Deberías hacerlo en 2 días. Entendido. Javier hojeó los documentos, comprobando los sellos. ¿Qué carga llevo? Electrodomésticos. Con cuidado, que hay frigoríficos y lavadoras. Siempre voy con cuidado, sonrió Javier. Media hora después, el camión estaba cargado y precintado. Javier rodeó el vehículo, revisando las sujeciones,
las luces y la presión de los neumáticos. Todo en orden. Se subió a la cabina, se acomodó en el asiento del conductor y giró la llave de contacto. El motor arrancó a la primera, con un suave ronroneo. Javier salió del almacén y se dirigió a la autopista. La ciudad nocturna desfilaba tras la ventanilla. Calles desiertas, coches esporádicos, semáforos parpadeando en ámbar. Puso la radio, encontró una emisora con música tranquila y se sumió en sus pensamientos. Sofía. Su rostro aparecía ante sus ojos, triste, decepcionado. La había vuelto a fallar, había roto otra promesa. ¿Cuántas veces había pasado ya? 5, 10. Había perdido la cuenta. Cada vez juraba que sería la última, que a partir de ahora todo sería diferente. Y cada vez, la historia se repetía. Pero, ¿qué podía hacer? El trabajo era el trabajo. Hacía falta dinero para las facturas, la comida. Él mantenía a la familia, proveía para él y para Sofía. ¿Acaso no era suficiente? No, le respondió una voz interior. No es suficiente. Ella no necesita solo un proveedor. Necesita un marido que esté a su lado. Javier suspiró y cambió de marcha. La autopista se extendía ante él como una larga cinta oscura. Había dejado de nevar y las estrellas brillaban con fuerza en el cielo negro. Era hermoso, tranquilo. Le gustaba su trabajo, la carretera de noche, la soledad, la oportunidad de pensar. Pero cada año que pasaba, se preguntaba con más frecuencia si no era hora de cambiar algo. Los 2 días pasaron volando. Javier llegó al punto de descarga sin contratiempos. Descargó. Pasó la noche en un motel de carretera y por la mañana emprendió el camino de vuelta. El tiempo era excelente, soleado y gélido. La carretera estaba limpia y había pocos coches en la autopista. Sentado en la cabina del camión, Javier observaba una cajita que había comprado el día anterior en una joyería. Un colgante de plata en forma de corazón. Sencillo, pero elegante. A Sofía le gustaban esas cosas sin adornos. Con gusto. Estoy seguro de que te encantará, dijo al vacío. Y sonrió. Imaginó cómo le entregaría el regalo, cómo se le iluminarían los ojos, cómo lo abrazaría y le diría que era el mejor. Y luego se sentarían en la cocina, tomarían un té con empanadillas y todo estaría bien. Intentaría pedirse un par de días libres y de verdad se irían a alguna parte. Quizá a aquel balneario del que Sofía le había hablado en otoño. Javier guardó con cuidado la cajita en la guantera, arrancó y se incorporó a la autopista. Faltaban unos 300 kilómetros para llegar a casa. Estaría allí al anochecer. La música sonaba a bajo volumen. Por la ventanilla desfilaban campos y bosques nevados. Javier conducía tranquilo, sin prisas, disfrutando del camino. De repente, algo brilló en el arcén. Más adelante. Entrecerró los ojos para ver mejor y se quedó helado. Por la nieve, justo en el borde de la autopista, corría una niña pequeña, descalza, sin abrigo, con un simple vestido fino. «Dios mío», exclamó Javier. Frenó en seco. Puso las luces de emergencia y saltó de la cabina. El frío le golpeó la cara. El viento le quemó las mejillas. La niña se detuvo al verlo y retrocedió. Temblaba de pies a cabeza. Tenía los labios morados y el pelo alborotado. «Espera», gritó Javier, corriendo hacia ella. «No tengas miedo». Pero la niña se asustó e intentó huir. Javier la alcanzó en un par de zancadas. La tomó en brazos y la estrechó contra su pecho. Era ligera como una pluma y fría como el hielo. «Tranquila, tranquila», la calmaba mientras la llevaba hacia el camión. «No te haré daño. Tranquila». La niña no se resistió. Solo se aferraba con sus dedos ateridos a su chaqueta. Javier subió a la cabina. La sentó en el asiento del copiloto y puso la calefacción al máximo. Un chorro de aire caliente salió de los difusores. «Pequeña, ¿cómo te llamas?», preguntó Javier, sacando una manta de su bolsa y envolviendo a la niña. Ella lo miraba con unos ojos enormes y asustados. Eran casi negros. Su cara estaba pálida y sus labios temblaban. «Ana», logró articular, castañeteando los dientes. «Ana», repitió Javier. «De acuerdo. Yo me llamo Javier. ¿Cómo has llegado hasta aquí?». La cubrió con la manta mientras le frotaba los pies helados. La piel estaba roja, casi azul. «Dios, ¿cuánto tiempo llevaría corriendo por la nieve?». Ana guardaba silencio. Solo se acurrucaba en la cálida manta y temblaba. Parecía tener unos 6 años. No más. Era delgada, pequeña, con el pelo largo y enredado. El vestido que llevaba estaba sucio y roto. Daba la impresión de que nadie la había cuidado en mucho tiempo. Ahora mismo.
Javier sacó el termo con chocolate caliente y sirvió un poco en una taza. Bebe. Entrarás en calor. Le acercó la taza a los labios y Ana bebió ávidamente varios sorbos. El líquido caliente la quemó y tosió, pero siguió bebiendo. Javier esperó pacientemente, dándole palmaditas en la espalda. ¿Dónde están tus padres?, le preguntó cuando la niña terminó el chocolate. Ana negó con la cabeza y se giró hacia la ventana. Sus hombros empezaron a temblar, y Javier comprendió que estaba llorando. La abrazó con cuidado, atrayéndola hacia sí. Estás a salvo, dijo en voz baja. No dejaré que te hagan daño. Te lo prometo. Permanecieron así unos minutos. Javier sentía como la niña entraba en calor poco a poco, como los temblores cesaban. Finalmente, ella levantó hacia él unos ojos llenos de lágrimas y susurró: Tío, te contaré un secreto, pero prométeme que no me devolverás con mi mamá. Javier se quedó inmóvil. Sus palabras sonaron tan desesperadas, tan desoladoras, que se le encogió el corazón. No devolverla a su mamá. ¿Qué historia había detrás de esa niña? Te lo prometo, asintió él, mirándola a los ojos. No lo haré. Cuéntame. Ana respiró hondo, como si reuniera valor. Mamá trajo a casa a un hombre, empezó en voz baja, y dijo que sería mi papá. Pero yo no quiero. Nos grita mucho y hasta le pega a mamá y a mí. Su voz temblaba. Las palabras le salían con dificultad. Bajó la vista, intentando contener las lágrimas. Pero estas brotaron como un torrente caliente por sus mejillas, dejando surcos húmedos en su cara sucia. Javier sintió una rabia creciente en su interior. ¿Pegarle? ¿Alguien le pegaba a esa niña? Ana. La tomó por la barbilla, obligándola a mirarlo. ¿Te ha hecho daño? Enséñame. La niña, obediente, se subió la manga del vestido, y Javier vio los moratones, unos viejos, ya amarillentos, y otros recientes, de color violeta. Apretó los puños. ¿Y tu madre no ha llamado a la policía?, preguntó, intentando hablar con calma, aunque por dentro todo le hervía. No, negó Ana con la cabeza. Dice que lo quiere, que es bueno, que solo a veces se enfada, pero yo le tengo miedo. Entiendo. Javier cerró los ojos, tratando de controlarse. ¿Alguien más sabe que os pega? Vinieron 2 señoras a casa, recordó Ana. Miraron nuestro piso y hablaron con mamá. Dijeron que si mamá no sentaba la cabeza, me llevarían, pero yo no quiero ir a ningún sitio. Tengo una abuela mayor a la que tengo que cuidar. Javier estaba asombrado. Esa niña diminuta, a la que maltrataban en casa, no pensaba en sí misma, sino en su abuela. Cuidaba de alguien, aunque ella misma estaba indefensa y necesitaba protección. ¿Tu abuela?, repitió. ¿Dónde vive? En un pueblo, respondió Ana. No muy lejos de aquí. Está mayor y enferma. Yo siempre voy a verla. La ayudo en casa. Limpio. Cocino. Mamá casi nunca va. Dice que no tiene tiempo. ¿Y dónde vive tu abuela?, preguntó Javier. ¿Podemos ir a verla? Ana asintió y le dictó la dirección. Javier la introdujo en el navegador y se quedó pensativo. Tenía que entender la situación, hablar con la abuela, saber qué pasaba en esa familia y luego decidir qué hacer. Quizá de verdad debería avisar a la policía o a los servicios sociales. De acuerdo, dijo. Vamos a ver a tu abuela. De paso, comprobaremos cómo está. Por primera vez. Ana sonrió. Una sonrisa débil, insegura, pero una sonrisa al fin. Gracias. Tío Javier, susurró. Javier arrancó el motor y dio la vuelta con el camión. El pueblo que Ana había mencionado estaba a 20 kilómetros. Conducía despacio, mirando de reojo a la niña. Estaba sentada, envuelta en la manta, y miraba por la ventana. Su rostro era serio, concentrado, nada infantil. Ana, la llamó. ¿Te escapas a menudo de casa? No, negó con la cabeza. Es la primera vez. Es que hoy se enfadó mucho con mamá. Empezó a pegarle y ella gritaba. Me asusté. Salí corriendo y me vine hacia casa de la abuela. Sé el camino. Javier negó con la cabeza. 6 años y se sabía el camino. Sola, descalza por la nieve. Por su abuela. Eres una campeona, dijo. Una niña muy valiente. Ana lo miró y volvió a sonreír. Esta vez, la sonrisa fue un poco más amplia. El pueblo resultó ser pequeño. Apenas unas decenas de casas a lo largo de una única calle. Javier detuvo el camión junto a una tienda. Ana, ¿me enseñas cuál es la casa de tu abuela? Ahí, señaló la niña hacia la última casa, con una valla torcida. La del final. Vale.
Espera aquí un minuto. Voy a la tienda. Javier entró en la tienda y compró lo básico: pan, leche, azúcar, legumbres, conservas. Ana había dicho que la abuela apenas salía. Había que ayudar. El camión avanzaba lentamente por el estrecho camino del pueblo, dando botes en los baches. Ana, sentada en el asiento del copiloto y envuelta en la manta, no apartaba la vista de la ventana. Su pequeño rostro estaba concentrado, y en sus ojos se leía la inquietud. Javier sentía la tensión de la niña y comprendía que tenía miedo de que él cambiara de opinión y la devolviera. Ana la llamó en voz baja. No te preocupes. Te prometí que no te devolvería a tu madre. Y voy a cumplir mi palabra. La niña se giró hacia él y asintió. Pero la incertidumbre seguía en su mirada. Javier extendió la mano y le apretó suavemente la suya. Era tan pequeña y fría en su gran mano. Ahora vamos a ver a tu abuela, continuó. Le contaremos lo que ha pasado. Y luego te presentaré a mi mujer. Se llama Sofía. Es muy buena y cariñosa. No le tengas miedo. Vale, respondió Ana en voz baja. ¿No se enfadará porque me he escapado de casa? No, negó Javier con la cabeza. Lo entenderá. ¿Sabes? Sofía adora a los niños. Siempre ha soñado con tener una hija. Los ojos de Ana se abrieron como platos. ¿De verdad? Preguntó con esperanza. De verdad, sonrió Javier. Él mismo no entendía del todo lo que estaba haciendo. Todo sucedía tan rápido, como si alguien superior estuviera dirigiendo los acontecimientos. Hacía una hora, conducía tranquilamente hacia casa, soñando con reunirse con su mujer. Y ahora, a su lado, había una niña helada y asustada que necesitaba ayuda. Y él no podía simplemente mirar para otro lado. El pueblo donde vivía la abuela de Ana resultó ser diminuto. Unas pocas decenas de casas destartaladas, vallas cubiertas de nieve, calles desiertas. La casa de doña Carmen estaba en las afueras. Javier la reconoció de inmediato por la descripción de Ana. La valla torcida, la pintura desconchada de la puerta, el patio nevado. Es aquí, señaló Ana. La casa de la abuela. Javier detuvo el camión junto a la portezuela. Apagó el motor. Miró la casa y suspiró. Se notaba a la legua que no había sido reformada en mucho tiempo. El tejado estaba hundido por un lado. Las contraventanas, torcidas. El porche, cubierto de hielo. Pobreza y abandono. El camino hacia el porche no estaba despejado, y Javier cargó con cuidado a la niña en un brazo mientras sostenía las bolsas con el otro. Unos segundos de silencio, y luego se oyeron unos pasos arrastrados tras la puerta. La puerta se abrió y en el umbral apareció doña Carmen. Javier se quedó inmóvil, mirándola. La mujer era extremadamente delgada, casi transparente. Tenía el rostro demacrado y las manos le temblaban al agarrarse al marco de la puerta. Los ojos se le llenaron de lágrimas en cuanto vio a su nieta. Cariño, susurró, extendiendo los brazos. ¿Por qué vienes sola? ¿Dónde está tu madre? Ana corrió hacia su abuela y la abrazó con fuerza. Doña Carmen le estrechó contra sí, acariciándole el pelo alborotado, y lloró, en silencio, sin sollozos, pero las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Mamá, empezó Ana, pero se interrumpió. Se notaba que no quería disgustar a su abuela. Intentaba pensar qué decir para no revelar la verdad. Está en casa, dijo finalmente. Todo bien. Doña Carmen miró a su nieta y luego a Javier. En sus ojos había preguntas, dudas, preocupación. Pasen, dijo, haciéndose a un lado. No se queden en el frío. Javier entró en el pequeño recibidor y dejó las bolsas en el suelo. Se descalzó y se quitó la chaqueta. Por dentro, la casa era pequeña pero estaba limpia. Muebles viejos, tapetes bordados sobre la mesa, iconos en un rincón. Olía a estufa y a algo casero, acogedor. Pero también olía a frío. Seguramente no tenían con qué calentarse. Anita, pon la tetera, dijo doña Carmen, sentándose en una silla junto a la mesa. Hay que darle un té al señor. La niña se puso a la tarea al instante. Se quitó la manta con la que Javier la había envuelto, la dobló con cuidado sobre el respaldo de una silla y se dirigió a la cocina. Se movía con seguridad, como la dueña de la casa. Cogió la tetera, la llenó de agua de un cubo, la puso al fuego y luego sacó tazas, un azucarero y cucharas de un armario. Todo lo hacía en silencio, concentrada. El tío Javier nos ha comprado galletas y caramelos, anunció Ana, mirando las bolsas. Y pan. Y leche. Abuela, ¿puedo prepararte una sopa? Ahora tenemos sémola. Doña Carmen miraba a su nieta y volvía a llorar. Javier se sentó frente a ella y guardó silencio, dándole tiempo a la mujer para calmarse.
Comprendía que lo estaba pasando mal, que estaba sola, enferma e indefensa, y que su única alegría era la pequeña Ana, que la cuidaba como podía. Gracias, logró decir finalmente doña Carmen, secándose las lágrimas. Hacía mucho que nadie nos ayudaba. Solo Anita viene a verme. ¿Y su madre?, preguntó Javier con cautela. La mujer hizo un gesto de desdén con la mano. Isabel sonrió con amargura. Aparece una vez al mes. Y solo si necesita dinero. Le doy mi pensión y se la gasta en bebida. Ana volvió a la mesa con la tetera y empezó a servir el té. Sus movimientos eran ágiles y precisos. Javier la observaba sin dejar de sorprenderse. 6 años. Y ya lo sabía hacer todo. Como una pequeña adulta. Siéntate con nosotros. Cariño, la llamó doña Carmen. Tómate un té. Ana se sentó junto a su abuela y cogió una galleta. Javier se dio cuenta de la avidez con la que comía. Como si llevara mucho tiempo sin probar comida de verdad. Le llenó una taza de té con azúcar y le acercó los caramelos. Come. No te cortes, dijo con amabilidad. La niña asintió agradecida y siguió comiendo. Doña Carmen la miró y luego dirigió su vista a Javier. Entonces, ¿qué ha pasado?, preguntó en voz baja. ¿Por qué la niña estaba sola? Javier respiró hondo. Mientras Ana comía, decidió hablar con la abuela con franqueza. Doña Carmen, empezó en voz baja. Encontré a la niña corriendo descalza por la nieve. Casi la atropello en la autopista. El rostro de doña Carmen se contrajo de rabia. Apretó los puños sobre la mesa y sus labios temblaron. Maldita sea esa cría, murmuró, con la voz temblorosa de ira. Esa desgraciada se quedó embarazada de cualquiera y luego abandonó a la niña por completo. Solo le interesan los hombres. Javier escuchaba en silencio. Doña Carmen continuó, sin contenerse. Isabel es mi hija, pero no la entiendo. Tuvo a la niña y me la dejó a mí. Entonces yo todavía podía cuidarla, pero luego mi salud empeoró, y Anita empezó a cuidarme a mí. ¿Se lo puede imaginar? Una niña de 6 años. Me cocina, limpia, trae agua del pozo, y a Isabel a ella le da igual. Pero esto no puede seguir así, dijo Javier en voz baja. La niña podría estar en peligro. Ana me ha contado que su madre trajo a un hombre y que les pega. Doña Carmen se cubrió el rostro con las manos y gimió. Lo sé, susurró. Lo sé. Anita me lo contó. Me enseñó los moratones. Quise ir a la policía, pero tengo miedo de que Isabel se enfade y se lleve a la niña lejos de mí. A algún sitio donde yo no pueda molestar. ¿Y los servicios sociales?, preguntó Javier. Ana dijo que vinieron unas mujeres. Vinieron, asintió doña Carmen, de asuntos sociales. Vieron en qué condiciones vive la niña. Advirtieron a Isabel de que si no cambiaba, se llevarían a la niña a un orfanato. Pero Isabel solo prometió corregirse. Y sigue bebiendo y juntándose con ese desgraciado. Javier sintió que la ira crecía en su interior. ¿Cómo se podía tratar así a una hija? ¿Cómo se podía pegar a una niña indefensa? Le he dicho a Isabel, continuó doña Carmen, que renuncie a la niña. A lo mejor así encontraba una buena familia que quisiera adoptar a Anita. Pero es inútil hablar con esa alcohólica. No entrega a la niña solo porque cobra una ayuda por ella. Eso es todo. La mujer se calló, respirando con dificultad. Javier veía lo mucho que le costaba hablar de ello. ¡Qué dolor! Y yo ya no puedo cuidar de Anita, añadió. Y su voz se quebró. La salud no me acompaña. Me duele el corazón. Las piernas no me responden. Pronto no podré ni levantarme de la cama. ¿Y qué será entonces de la niña? ¿La mandarán a un orfanato o la dejarán con ese canalla que le pega? Abuela, no llores, dijo Ana en voz baja, abrazando a doña Carmen por el cuello. Yo siempre te cuidaré. Siempre. Doña Carmen estrechó a su nieta contra sí y rompió a llorar de verdad. Javier se giró hacia la ventana, sintiendo un nudo en la garganta. La escena era tan conmovedora y, a la vez, tan trágica, que no podía permanecer indiferente. Y entonces, sin saber de dónde sacaba esa determinación, empezó a hablar, despacio, con cuidado, eligiendo las palabras. Doña Carmen, comenzó, quiero contarle algo sobre mí, sobre mi familia. La mujer levantó hacia él sus ojos llorosos. Me llamo Javier García. Trabajo como camionero. Llevo 15 años casado. Sofía, mi mujer, y yo no tenemos hijos. Lo hemos intentado. Nos hemos hecho pruebas, tratamientos, pero nada ha funcionado. Los médicos dicen que estamos bien los dos, que simplemente no sucede. Doña Carmen escuchaba sin interrumpir. Ana también se quedó quieta.
mirando a Javier con los ojos muy abiertos. Soñábamos con tener un hijo, continuó Javier. Y su voz se quebró. Sofía siempre quiso una hija. Adora a los niños, pero el destino quiso otra cosa. Y hoy he encontrado a Ana. Descalza. Helada. Asustada. Y he comprendido que no podía simplemente pasar de largo. Se calló, ordenando sus pensamientos. Doña Carmen seguía mirándolo, y en su mirada se mezclaban la esperanza y la duda. Quiero ayudar a Ana, soltó Javier. Quiero darle una familia normal. Un hogar. Cuidados. Amor. Sofía y yo podemos adoptarla. Si usted, claro, no se opone. Y si la madre de Ana está de acuerdo. Ana ahogó un grito y se apretó contra su abuela. Doña Carmen guardó silencio, mirando a Javier tan fijamente que él se sintió incómodo. ¿Estás seguro de que no le harás daño a la niña?, preguntó finalmente, y en su voz había una amenaza. ¿Entiendes que no permitiré que nadie vuelva a hacerle daño? Se lo prometo. Javier la miró directamente a los ojos. Le di mi palabra a Ana de que no la devolvería a su madre. Y le doy a usted mi palabra de que nunca le haré daño. Será nuestra hija, querida y deseada. Doña Carmen lo miró durante un largo rato, como si intentara leerle el alma. Luego asintió lentamente. De acuerdo, dijo. Te creo. No sé por qué, pero te creo. Quizás sea el destino, quizás sea la respuesta a mis plegarias. Ana miró a su abuela y luego a Javier. Tío Javier, susurró. ¿Es verdad? ¿Viviré con vosotros? ¿Verdad? Sonrió Javier. Si tú quieres. Claro. La niña asintió tan rápido que el pelo se le agitó. Quiero, exclamó. Quiero mucho. Doña Carmen se secó las lágrimas y sirvió más té para todos. Entonces, hablemos de cómo hacerlo, dijo con aire resuelto. Isabel firmará la renuncia si le pagas. Necesita el dinero. Y yo ayudaré con los papeles como pueda. Bebieron té y hablaron. Javier les contó sobre él, sobre Sofía, sobre su casa. Ana escuchaba conteniendo la respiración, y en sus ojos brillaba la esperanza. Doña Carmen hacía preguntas, pedía detalles. Quería asegurarse de que dejaba a su nieta en buenas manos. Tenemos una casa grande, decía Javier, de 2 plantas. Ana tendrá su propia habitación con todo lo necesario. Juguetes, libros, todo lo que quiera. ¿Y el colegio?, preguntó doña Carmen. Anita cumplirá 7 años pronto. Ya le toca ir a primero. Por supuesto, asintió Javier. La apuntaremos a un buen colegio. Sofía le ayudará con los deberes. Es muy responsable y cariñosa. Ana escuchaba y no podía creer que todo eso le estuviera pasando a ella. Esa misma mañana, huía de casa descalza por la nieve, sin saber qué le depararía el futuro. Y ahora, este hombre bueno le prometía una nueva vida, una familia, un hogar. Es verdad, abuela, susurró, agarrando la mano de doña Carmen. ¿Y podré venir a verte? Claro que sí, cariño. La mujer le llevó la mano a los labios. Por supuesto que vendrás. Te estaré esperando. Javier se terminó el té y se levantó de la mesa. Doña Carmen, tenemos que irnos, dijo. Tengo que presentarle a Ana a Sofía. Y mañana volveré a verla. Y discutiremos todos los detalles. Hablaremos con la madre de Ana. Haremos los papeles. De acuerdo, asintió la mujer. Llamaré a Isabel hoy mismo. Le diré que hay gente dispuesta a quedarse con la niña. Aceptará. Estoy segura. Ana saltó de la silla y abrazó a su abuela. Te quiero. Abuela, susurró. Y yo a ti. Mi sol. Doña Carmen la besó en la coronilla. Sé feliz. Haz caso al tío Javier y a la tía Sofía. Ahora ellos serán tus padres. Ana asintió, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero eran lágrimas de felicidad, no de pena. Javier se despidió de doña Carmen. Tomó a Ana en brazos y salió de la casa. La mujer se quedó en el umbral, despidiéndolos con la mano y llorando. Él se giró y le devolvió el saludo. Todo saldrá bien, gritó. Se lo prometo. Doña Carmen asintió y desapareció tras la puerta. Javier sentó a Ana en la cabina, la arropó con la manta y arrancó el motor. Por delante le quedaba el camino a casa y una conversación con Sofía que, a la vez, esperaba y temía. Tío Javier, lo llamó Ana en voz baja. Sí, se giró hacia ella. Gracias, susurró la niña. Gracias por salvarme. Javier sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Le tendió la mano y le acarició la cabeza. El destino nos ha unido. Anita, dijo. El destino. Y arrancó, llevando a la niña hacia una nueva vida.
El camión entraba lentamente en el barrio residencial. Javier apretó el volante con más fuerza, sintiendo como los nervios se apoderaban de él. A su lado, envuelta en la manta, Ana miraba en silencio por la ventana. Su pequeño rostro estaba tenso, y en sus ojos se leía la ansiedad. Anita, la llamó Javier en voz baja. Ya casi hemos llegado. ¿Ves aquella casa? La niña asintió, pero no respondió. Javier comprendía que tenía miedo. Miedo de gente nueva, de una casa nueva, de una vida nueva. Demasiados cambios en un solo día. Aparcó el camión frente a su casa y apagó el motor. Sacó el teléfono y marcó el número de Sofía. Hola, cariño, dijo, intentando sonar tranquilo. Estoy en casa. ¿Puedes bajar? Necesito tu ayuda. Javier, ¿ya has llegado? La voz de Sofía sonaba sorprendida. Pensé que volvías mañana. ¿Ha pasado algo? Está todo bien. Solo baja. Por favor. Te espero. Vale. Ahora bajo. Javier guardó el teléfono en el bolsillo y se giró hacia Ana. Ahora saldrá mi mujer, dijo con amabilidad. Sofía, ¿recuerdas que te hablé de ella? Es muy buena. No le tengas miedo. Vale. Ana asintió, pero su rostro delataba que el miedo no había desaparecido. Javier la tomó en brazos junto con la manta y bajó de la cabina. El aire frío le golpeó la cara. Estrechó a la niña contra sí para protegerla del viento y se dirigió hacia la casa. La puerta principal se abrió de golpe y en el umbral apareció Sofía. Llevaba una bata de casa, el pelo revuelto y una expresión de sorpresa y preocupación. Su mirada se posó en la niña que Javier llevaba en brazos, y sus ojos se abrieron como platos. Javier, susurró. ¿Qué? ¿Quién es? Sophie. Es Ana. Javier se acercó. Entremos. Te lo explicaré todo. Sofía asintió en silencio y los dejó pasar. Javier entró en el salón y depositó con cuidado a Ana en el sofá. La niña se hizo un ovillo, abrazándose las rodillas y mirando a Sofía con miedo. Anita, Sofía se arrodilló a su lado. Hola, pequeña. Me llamo Sofía. No me tengas miedo, ¿vale? Ana asintió en silencio. Sofía le tocó la mano con cuidado y se estremeció. La niña estaba helada. Dios mío. Javier. Está congelada, exclamó Sofía, poniéndose en pie de un salto. Ahora mismo traigo una manta caliente y un té. Anita, ¿quieres un té? Sí, respondió la niña en voz baja. Sofía corrió a la cocina. Javier se sentó junto a Ana y la abrazó por los hombros. ¿Ves? Te dije que era buena, le susurró. Sofía te ayudará, te dará calor, te dará de comer. Aquí estás a salvo. Ana lo miró, y en sus ojos brillaron las lágrimas. Tío Javier, susurró. ¿Y si tía Sofía no quiere que me quede aquí? Querrá, dijo Javier con seguridad. Te lo prometo. Sofía volvió con una manta, una taza de chocolate caliente y unas magdalenas. Arropó a Ana y le acercó la taza a los labios. Bebe, pequeña, dijo con ternura. Cuidado, que quema. Ana dio unos sorbitos y tosió. Sofía le dio palmaditas en la espalda para calmarla. Tranquila, tranquila, repetía. Estás a salvo. Javier miraba a su mujer y veía cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Como observaba a la niña, delgaducha, con el pelo alborotado y el vestido sucio. Como su rostro se ablandaba y algo maternal despertaba en su pecho. Javier, lo llamó Sofía, sin apartar la vista de Ana. Cuéntame qué ha pasado. Y Javier se lo contó todo. Cómo encontró a Ana en la carretera, descalza y helada. Su historia, los maltratos, el miedo, la abuela que ya no podía cuidar de su nieta, la madre alcohólica a la que no le importaba nada, y cómo él quería ayudar a la niña, darle un hogar, una familia, amor. Sofía escuchaba sin interrumpir. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no se las secaba. Cuando Javier terminó, abrazó a Ana en silencio y la estrechó contra sí. Mi pobre niña, susurró. Mi pobre pequeña. Ana se quedó inmóvil en sus brazos. Y luego se aferró a su bata y rompió a llorar. Sofía le acariciaba la espalda, la besaba en la coronilla, le susurraba palabras de consuelo. Javier los miraba y sentía un nudo en la garganta. Anita, la llamó Sofía cuando la niña se calmó un poco. ¿Quieres quedarte con nosotros? ¿Vivir con nosotros? Ana levantó su rostro lloroso y asintió. Quiero, susurró. Quiero mucho. Entonces así será, sonrió Sofía a través de las lágrimas. Te quedarás con nosotros. Te prepararé la habitación de arriba. ¿Quieres que vayamos a verla? La niña asintió con timidez.
Sofía la tomó de la mano y la llevó escaleras arriba. Javier se quedó en el salón, escuchando cómo subían, como Sofía abría la puerta de la habitación y como Ana soltaba una exclamación de asombro. ¿Todo esto es para mí?, oyó la voz sorprendida de la niña. Todo para ti, respondió Sofía. La cama, el armario, el escritorio. Mañana te compraremos ropa, juguetes, libros, todo lo que quieras. Javier subió y se asomó a la habitación. Ana estaba de pie en medio, observándolo todo con los ojos muy abiertos. La habitación era pequeña pero acogedora. Sofía la usaba como cuarto de invitados y tenía todo lo necesario. Anita, la llamó Sofía. ¿Quieres que te lea un cuento antes de dormir? La niña se iluminó. Quiero, exclamó. Nadie me ha leído nunca un cuento. Sofía sintió una punzada de dolor. Nunca. Esa niña tenía 6 años y nunca le habían leído un cuento. Entonces, métete en la cama, dijo con suavidad. Traeré un libro. Ana se desvistió rápidamente y se metió bajo las sábanas. Sofía trajo un libro de cuentos, se sentó a su lado en el borde de la cama y empezó a leer. Su voz sonaba melodiosa, tranquilizadora. Ana escuchaba sin apartar la vista de Sofía, y poco a poco sus párpados empezaron a pesarle. Javier, de pie en el umbral, contemplaba la escena. Su mujer le leía un cuento a una niña a la que conocían desde hacía apenas unas horas, y lo hacía como si fuera su propia hija, como si siempre hubieran estado juntas. Cuando Ana se durmió, Sofía la besó con cuidado en la frente, la arropó y salió de la habitación. Javier cerró la puerta y bajaron a la cocina. Tenemos que pensar cómo hacerlo para que la niña no sufra en un orfanato mientras tramitamos los papeles, empezó Sofía, sirviéndose un té. De acuerdo, asintió Javier. Mañana por la mañana iré a ver a un abogado y averiguaré cuál es la mejor manera de hacerlo. Creo que necesitaremos el consentimiento de la madre de Ana para la adopción y luego solicitar la tutela temporal para que la niña pueda vivir con nosotros mientras se tramitan los documentos. Cariño, estoy tan feliz. Sofía abrazó a su marido. Anita es una niña maravillosa. Es como si la hubiera esperado toda mi vida. Javier la estrechó contra sí y la besó en la coronilla. Lo sé, susurró. Lo sé, mi amor. Se sentaron en la cocina, discutiendo detalles, planes, opciones. Sofía ya se imaginaba cómo vivirían los tres, cómo llevaría a Ana al colegio, la ayudaría con los deberes, hornearía pasteles, leería cuentos, cómo se convertirían en una verdadera familia. Javier miraba a su mujer y veía cómo brillaba por dentro. Hacía mucho que no la veía tan feliz y comprendió que había tomado la decisión correcta. Sophie la llamó. ¿Estás segura? Es un paso muy serio. La niña ha pasado por mucho. Necesita ayuda. Paciencia. Amor. ¿Estás preparada? Sofía lo miró, y en sus ojos ardía una llama de determinación. Preparada, dijo con firmeza. Más que preparada. Javier. Creo que es el destino. Llevamos tanto tiempo esperando un hijo. Y ahora ha aparecido en nuestras vidas. Quizá tenía que ser así. Javier asintió. Quizá tenía razón. Quizá, de verdad, era el destino. Se acostaron tarde, después de discutir todos los detalles. Javier abrazó a su mujer y permanecieron en la oscuridad, pensando en el futuro. En Ana, que dormía arriba en la habitación de invitados, en cómo cambiarían sus vidas. En que ahora no eran 2, sino 3. Javier, susurró Sofía en la oscuridad. Gracias. ¿Por qué? Se sorprendió él. Por traerla. Por no pasar de largo. Por darnos la oportunidad de ser padres. Javier la besó en el hombro. Soy yo quien debería darte las gracias a ti, dijo. Por aceptar a Ana. Por estar de acuerdo. Te quiero, Sophie. Y yo a ti, susurró ella. Se durmieron abrazados. Y tuvieron sueños felices. Sobre la familia. La felicidad. El futuro. Sobre cómo vivirían los tres juntos. Queriéndose. Cuidándose. La mañana llegó de repente. Javier se despertó con unos fuertes golpes en la puerta. Abrió los ojos y miró el reloj. Las 7 de la mañana. ¿Quién podía ser a esas horas? Los golpes se repitieron, más fuertes e insistentes. Luego se oyó un grito de mujer. Abraham. Sé que están ahí. Abraham ahora mismo. Sofía saltó de la cama, mirando a su marido con espanto. ¿Quién es? Susurró. No lo sé. Javier se puso los pantalones y una camiseta. Voy a ver. Bajó y miró por la mirilla. En el umbral había una mujer, descuidada, con el pelo alborotado y una chaqueta sucia. Se tambaleaba y se notaba que estaba borracha. Mierda.
maldijo Javier. Abrió la puerta y la mujer prácticamente se desplomó en el recibidor. Javier apenas tuvo tiempo de apartarse. ¿Dónde está mi hija?, gritó. Ana, bicho, sal de ahí, ahora te vas a enterar. Sofía bajó corriendo del dormitorio, abrochándose la bata sobre la marcha. Detrás de ella apareció Ana. La niña estaba pálida, con los labios temblorosos. Al ver a su madre, se escondió asustada detrás de Sofía, aferrándose a su bata. Usted debe de ser Isabel, empezó Javier, intentando hablar con calma. La mujer levantó la vista hacia él, y su rostro se torció en una mueca burlona. ¿Así que eres tú?, dijo. Javiercito, ¿cuánto tiempo sin vernos? Javier frunció el ceño. ¿De qué lo conoce? ¿Cómo se ha enterado de lo de la niña?, pensó. Mi madre me lo ha contado todo. ¿Sabes?, continuó Isabel, acercándose. No entiendo, dijo Javier. ¿De qué habla? Isabel se echó a reír. Su risa era ebria, histérica. ¿Y tú qué pensabas? ¿Que me ibas a dejar embarazada y yo iba a ir corriendo detrás de ti?, espetó. ¿Qué te iba a estar llamando para pedirte la pensión? Pues no, querido, yo no soy de esas. Sofía abrió los ojos como platos. Miró a su marido, y en su mirada había una pregunta. Miedo, incredulidad. Sí, gritó Isabel. Es tu hija. Javier, ¿no te lo esperabas? Y entonces fue como si a Javier lo hubiera golpeado un rayo. Un recuerdo surgió en su memoria. 7 años atrás. La cena de empresa. Había discutido con Sofía por una tontería y se había emborrachado. Y luego estuvo esa mujer. Apenas recordaba aquella noche. Solo fragmentos, su rostro, su risa, la cama de un hotel barato. Por la mañana, se despertó solo, con un terrible dolor de cabeza y jurándose a sí mismo que nunca más volvería a beber así. Se sintió fatal. Javier, la voz de Sofía temblaba. ¿Es verdad? Miró a su mujer y vio las lágrimas en sus ojos. Sintió que el mundo se derrumbaba. Yo te lo explicaré todo, intentó excusarse, pero las palabras no le salían. Pues explica, se burló Isabel. Cuéntale a tu mujercita lo bien que lo pasamos. Cállate, le espetó Javier. Isabel se encogió de hombros. Bueno, al grano. Estoy dispuesta a firmar todos los papeles para que os llevéis a la cría, dijo con indiferencia. Hasta me haréis un favor. Ya estoy harta de ella. Solo dadme dinero, 10.000 euros. Para empezar una nueva vida. Ana rompió a llorar. Se apretó contra Sofía y sollozaba. Tía Sofía, por favor, llévame contigo, suplicaba entre lágrimas. Por favor. Sofía miraba a la niña, luego a su marido, luego a esa mujer borracha. Por dentro, todo era un torbellino, dolor, resentimiento, rabia, pero también piedad. Piedad por esa niña pequeña que no tenía la culpa de nada. Sí, dijo Sofía, sorprendiéndose a sí misma. Nos quedaremos con Ana. Isabel sonrió. Perfecto. Mañana venid con el dinero. Lo firmaré todo. Se dio la vuelta y salió del piso, dando un portazo. Javier, Sofía y Ana se quedaron de pie en el recibidor. El silencio era ensordecedor. Anita, dijo Sofía con voz temblorosa. Sube arriba, por favor. La niña asintió asustada y subió corriendo las escaleras. Sofía esperó a que la puerta de la habitación se cerrara y se giró hacia su marido. ¿Cómo has podido? Su voz era débil, pero cargada de tanto dolor que Javier se encogió. ¿Cómo has podido, Javier? Él se arrodilló ante ella. Aquella noche no significó nada para mí, empezó. Y su voz temblaba. No sé cómo pasó. Estaba borracho. Habíamos discutido. ¿Recuerdas? Y bebí demasiado. Y luego esa mujer no me acuerdo de casi nada. Sophie, te lo juro. Sofía apretó los puños. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no se las secaba. 7 años, susurró. Has estado 7 años callado. Todo este tiempo tenías una hija y no lo sabías. ¿O si lo sabías? No, gritó Javier. Te juro que no lo sabía. Nunca me dijo nada. Pensé que solo había sido una aventura de una noche. Una aventura de una noche, repitió Sofía con amargura. Dios mío. Se dio la vuelta. Incapaz de mirarlo, Javier le rodeó las piernas, apoyando la frente en sus rodillas. Perdóname, le suplicó. Por favor. Sophie, ¿me perdonas? Sofía guardó silencio. En su interior se desataba una tormenta, dolor, resentimiento, ira, pero también comprensión.
La comprensión de que él de verdad estaba borracho, de que fue un error, de que no lo había querido. ¡Ay, Dios! ¿Dónde voy a ir yo sin ti? Exhaló finalmente. Llevamos tantos años juntos y además, tu hija necesita una familia. Javier se levantó de un salto y la abrazó con fuerza. Se apretó contra ella tan fuerte que Sofía apenas podía respirar. Gracias, susurraba. Gracias. Mi amor. No volveré a fallarte, te lo prometo. Sofía le devolvió el abrazo y se echó a llorar. Se quedaron así en el recibidor, abrazados, llorando los dos, de dolor, de alivio, de esperanza, de que, a pesar de todo, seguían juntos, y ahora tenían una hija. Un mes después, los papeles de la adopción de Anastasia estaban en regla, y ese mismo día, Sofía descubrió que estaba embarazada. No te imaginas lo feliz que soy. Javier abrazó a su esposa, que acababa de darle la noticia. Ahora tendremos 2 hijos maravillosos, sonrió Sofía, hundiendo la nariz en el cuello de su marido.